una estrella que se apagó cuando apenas empezaba a brillar. José Fernández. Nació el 31 de julio del 1992 en Santa Clara, Cuba. Desde muy pequeño supo que quería ser pelotero y que quería irse a los Estados Unidos, por lo que en 3 ocasiones intentó desertar de Cuba sin éxito, ya que lo atraparon cuando intentó escapar de la isla y lo metieron a la cárcel por un tiempo. En el 2007, a los 15 años de edad, Fernández intentó escapar juntos a su madre y su hermana por 4ª vez, y lo lograron. Pero el trayecto no fue tan fácil. La madre de José se cayó del bote al cruzar por un lugar donde las olas estaban fuera de control. Fernández no lo pensó 2 veces y se lanzó al mar a rescatar a su madre. Todo salió bien y después de un largo viaje llegaron a México. Estuvieron allí por algunos meses y en el 2008 entraron a los Estados Unidos y se reunieron con su padrastro, quien había escapado de Cuba en el 2005. Allí empezó a estudiar y a jugar béisbol para el equipo de la escuela secundaria Braulio Alonso. En su último año antes de ser elegible para el draft, lanzó 2 juegos sin hits, ganó 13 partidos y solo perdió 1. Dio 134 ponches y dejó un promedio de 2.35. En el 2011, los Marlins de Florida seleccionaron a Fernández en la 14ª posición de la primera ronda del draft y le dieron un contrato de $2 millones. En el 2012 lo mandaron a las menores, al equipo clase A. Esa temporada terminó ganando 14 partidos y solo perdió 1. Otorgó 158 ponches y dejó una efectividad de 1.75 en 174 entradas lanzadas. Fue nombrado lanzador del año de las ligas menores de los Marlins y antes de la temporada del 2013, Baseball América lo posicionó en el prospecto número 1 de los Marlins y número 5 de todo el béisbol. En el 2013, a los 20 años de edad, fue agregado al roster de 40, convirtiéndose en el segundo jugador más joven de la Liga Nacional en esa temporada, solo detrás de Bryce Harper. El 6 de julio de 2013, Fernández fue invitado al Juego de Estrellas. Lanzó una entrada perfecta donde ponchó a Dustin Pedroia, a Chris Davis e indujo a Miguel Cabrera a batear un flyout. Terminó esa temporada ganando 12 partidos y solo perdió 6. Ponchó 187 bateadores y dejó una efectividad de 2.19 en 172 entradas lanzadas. En el 2014 empezó la temporada siendo el as de los Marlins y lanzando el juego del día inaugural, convirtiéndose en el lanzador abridor del día de apertura más joven desde Dwight Gooden en 1986. En ese partido Fernández registró 9 ponches, no otorgó bases por bolas y se unió a Bob Gibson, Steve Carlton, Ferguson Jenkins, Walter Johnson y Cy Young como los únicos lanzadores que lo hicieron en el día inaugural. El 12 de mayo, Fernández fue colocado en la lista de incapacitados debido a un esguince en el codo derecho y tuvo que someterse a una cirugía Tommy John el 16 de mayo. Para poner fin a esa temporada, donde terminó con 8 aperturas, donde ganó 4, perdió 2, ponchó a 70 bateadores y dejó una efectividad de 2.44. El 2 de julio del 2015 regresó después de su lesión y en su debut registró 6 ponches en 6 entradas. También pegó un jonrón. Este pana estaba fuera de liga. Regresó a la lista de discapacitados en agosto con una tensión de bíceps en su brazo de lanzar. Regresó al montículo en septiembre y estableció un récord de Grandes Ligas por triunfos consecutivos en casa por un solo lanzador, al ganar 17 juegos en casa de manera consecutiva. En el 2016 tuvo otra buena temporada, por lo que volvió a ser invitado al Juego de las Estrellas. Terminó la temporada con 16 victorias y 8 derrotas.
otorgó 253 ponches, estableciendo un nuevo récord en la franquicia de los Marlins, y dejó una efectividad de 2.86 en 182 entradas lanzadas. El último juego que lanzó José Fernández fue el 20 de septiembre del 2016. Lanzó 8 entradas en blanco en una victoria de los Marlins, 1-0 sobre los líderes nacionales de la división. Ponchó a 12 bateadores y solo permitió 3 hits sin bases por bolas. Estaba tan emocionado que al terminar el partido le dijo a sus compañeros de equipo que ese era el mejor juego que había lanzado. El 25 de septiembre de 2016, Fernández murió en un accidente de barco en Miami Beach, Florida. La Guardia Costera de Estados Unidos encontró el bote, Caught Looking, aproximadamente a las 3 de la madrugada, volcado en un embarcadero cerca de Government Cat y South Point Park, y encontró a Fernández y otros 2 hombres, Eduardo Rivero y Emilio Jesús Macías, muertos. Un funcionario de la Comisión de Vida Silvestre de Florida confirmó inicialmente que Fernández había muerto por el impacto del choque. La comisión recibió un informe de toxicología del médico forense del condado de Miami-Dade, pero optó por no divulgar los resultados. El 16 de marzo de 2007, el informe de investigación final sobre el incidente confirmó que Fernández conducía el barco en el momento del incidente de manera imprudente, a una velocidad extremadamente alta, en la oscuridad de la noche, en un área con peligros de navegación conocidos, tales como muelles de roca y marcadores de canal. El informe concluyó que estaba legalmente borracho, con un contenido de alcohol en sangre de 0.147, casi el doble del límite legal de 0.08. Tenía cocaína en su sistema y violó varias leyes estatales, incluida la navegación bajo la influencia, homicidio involuntario, homicidio por barco y la operación imprudente o descuidada de un barco. El 27 de septiembre, los Marlins le hicieron un homenaje antes del partido que se jugaría en el Marlins Park. Partido en el que Dee Gordon, mejor amigo de Fernández, conectó un cuadrangular tan memorable que hoy, 8 años después, aún me sigue erizando la piel cada vez que veo el video. Hasta siempre, José Fernández. Nunca olvidaremos lo que hacías cada vez que subías al montículo. Tampoco olvidaremos el gran ser humano que fuiste y la sonrisa distintiva que te caracterizaba.